Años hemos estado en una reunión como esta para hablar de la comunión del Señor, para participar de la comunión del Señor, y llega el momento en el que nosotros no podemos salir del mismo asunto, no podemos dejar de estar repitiendo lo mismo cada primer día de la semana. Alabo a aquellos hermanos que hacen por primera, segunda vez o recién convertidos, están pasando al frente para compartir algo que nace de su corazón al estar meditando en la comunión. Pero no alabo a aquellos predicadores que domingo tras domingo repiten siempre lo mismo, las mismas palabras, el mismo texto, y mecánicamente hasta parece un rezo. Inmediatamente de terminar de decir ciertas palabras, pasan a hacer lo siguiente: de orar por el pan y enseguida también orar por el fruto de la vida. Tal parece que la Biblia no tuviera otro tema más de qué hablar. Pero si nos ponemos a investigar, y como ejemplo en este lugar tenemos ya más de 400 temas desarrollados alrededor de la comunión en el primer día de la semana. Hay mucho de qué hablar, mucho en qué pensar, mucho en qué meditar. Porque sucede que cada primer día de la semana nos reunimos para conmemorar, para recordar, para meditar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una sola vez, para de esta manera rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Muchas veces solamente hablamos del pan y el fruto de la vid y leemos el pasaje de 1 Corintios. Leemos lo que dijo Pablo y luego a veces citamos lo que posteriormente escribió también Mateo. Pero nosotros nos hemos dado la tarea primero pensando en hacer un trabajo de unas cuantas semanas, porque pues pensaba igual que todos los que están pensando lo mismo, y ahora en esta ocasión espero que no sigan pensando lo mismo. De repetir y repetir como el perico siempre los mismos pasajes y las mismas palabras. Este primer día de la semana lo utilizamos nosotros porque necesitamos también en nuestro corazón hacer pensar nuestra mente, hacer meditar nuestra conciencia y más bien levantar, abrir, sacar, separar nuestro cerebro para poder entender a profundidad lo que cada primer día de la semana debemos hacer. Y digo que es muy rica la información que tenemos en la Biblia como para estar allí pasando el rato solamente repitiendo lo mismo. Y dice la Escritura que la comunión es estar en comunión con el Padre. Y no creo que el Padre no esté inspirando con su Santo Espíritu a los cristianos para que hagan cosas en las cuales vengan a alimentar el alma y el corazón de cada una de esas personas. Es por eso que hay tantos temas, y hoy, esta mañana, quiero hablar acerca de la redención. Porque el pan y el fruto de la vid nos recuerda la redención por la que nosotros pasamos hace mucho tiempo. O tal vez algunos cristianos, no sé si sea el caso de ustedes, pero hay algunos cristianos que el día de ayer se vinieron a formar partes de este ejército de Dios. Pero hay otros que ya tienen años y años y también necesitan aprender. Como les decía, mínimo, tenemos como 400 temas ya desarrollados acerca de la comunión. Y esto no para. Esta ocasión hablaremos de la redención. Para hablar de la redención tenemos que hablar de una palabra que es redimir. Redimir es una palabra
que significa librar a una persona de una obligación, librar a una persona de un dolor o librar a una persona de una situación penosa. Tal es la situación en la que la humanidad vivía, eso es lo que dice el diccionario en español, pero tal es la situación que la humanidad vivía, que Cristo vino también a redimirnos del pecado. A eso es a lo que se refiere, a librarnos de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y esa era la situación penosa delante de Dios. Vivíamos en un dolor porque lamentábamos no poder estar cerca de Dios. Otra parte del diccionario dice también conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Es por eso que a veces se habla que redimen a los cautivos. Y la Biblia nos habla también que hemos sido redimidos, porque Cristo vino a depositar su sangre, que hoy recordamos en el fruto de la vid, y que esa sangre sirvió para pagar la deuda. Entonces nos redime, nos libera. Eso es lo que quiere decir el diccionario en español. Y no estoy hablando de los bíblicos, estoy hablando de un diccionario común de la lengua hispana. Entonces, si eso es lo que significa en español, ¿por qué no lo entendemos en nuestro idioma como cristianos? Ahora bien, una tercera más. El diccionario dice, dejar libre de carga una cosa hipotecada, empeñada o sujeta a un gravamen. Esa es otra definición. Quiere decir que nuestra alma estaba empeñada y no podíamos rescatarla nosotros mismos. Porque allí estaba. Nosotros mismos la fuimos a poner. ¿Se acuerdan de esas famosas frases que dicen por allí que quieren venderle el alma al diablo? Es así la situación. La ofrecen a cambio de... Reciben lo que recibieron y ya se olvidan de todo, pero no pueden rescatarla. Porque se ven con el compromiso, porque se ven comprometidos, porque alguien los está empujando a que no los pueden dejar salir. Y generalmente es la vida en la carne. Eso nos dice el diccionario en español. Ahora bien, vamos a ver nuestras Biblias. Porque en la Biblia también encontramos esta palabra y abundan textos que nos hablan acerca de la redención. Tito, un evangelista joven, una persona que estuvo acompañándose de un gran evangelista, como lo fue en este caso Pablo, aprendió de él, pero aprendió también del Espíritu Santo que estaba en él. Tito capítulo 2, versículo 14, dice de esta manera, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En esta parte de la Escritura encontramos la palabra redimirnos. Y es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento como la palabra litron en griego. Y es una palabra que significa en griego, del cual fue escrito esta parte de la escritura de Tito. Y dice que la palabra litron es un rescate. Entonces estamos hablando de alguien que pagó el rescate para liberarnos. Actualmente en nuestros países, específicamente en México, hay muchos secuestros, de los cuales para liberar a los secuestrados se requiere pagar el rescate. Cuando no se paga el rescate, allí mueren. Pero generalmente así son las cosas. Se va a liberar a alguien, se paga el rescate.
Así es también en el mundo del pecado. La palabra litron que se indica aquí en el versículo 14 es una palabra que nos dice que es un rescate. Es el precio de liberación por alguien que está bajo el control de otro. Y así es como lo presenta Mateo 20, versículo 28, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra redimir que encontramos en Tito es la misma palabra que se encuentra en Mateo 20, 28. La misma palabra, litron, en griego. Y que Mateo lo está especificando correctamente diciendo en rescate por muchos. Entonces, volviendo a Tito, dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Hoy recordamos ese momento de redención que hubo en nosotros por medio del pan y del fruto de la vid. No hay otro motivo, no hay otro momento en el cual podamos recordarlo. Para eso nos reunimos cada primer día de la semana. Para eso es que estamos reunidos el día de hoy. Para recordar estas cosas. Para recordar dónde estábamos antes de ser salvos. Para recordar dónde vivíamos antes de ser rescatados. Luego también encontramos que la palabra litromai es otra palabra también griega que se deriva de las mismas. Es como si hubiéramos una palabra, un verbo, y luego lo diluye, lo conjuga en diferentes maneras. Hay otra palabra que se llama litromai, y esta palabra viene a ser casi la misma también. Esta palabra la encontramos en Lucas 24, 21. En Lucas 24, 21 es esta palabra y nos dice que significa liberar. Nos indica redimir. Nos enseña liberar a alguien pagando el precio del rescate. El versículo 21 de Lucas 24 dice: pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. El pueblo de Israel estaba esperando que viniera alguien a redimir a Israel. Ya entendía que estaba mal. Ya sabían que no estaban en óptimas condiciones como para presentarse delante de Dios. Pero aquí en esta palabra de la Escritura se encuentra la palabra litromai, en griego, que significa liberar. El pueblo quería ser libre, quería liberarse, en parte de la esclavitud que tenían con los pueblos, como en este caso, a Roma. Tenían que servir a Roma. Los soldados de Roma estaban mezclados entre los mismos judíos. Y qué triste es ver cuando uno es dominado por otro país. Por más libertad que tenga, no puede, porque los de ese país vienen y están entre nosotros y están observándonos, están espiándonos, están vigilando que las cosas se hagan al modo que ellos quieren. El pecado estaba en medio de Israel y también ansiaba una libertad, pero no la pudo encontrar. Es por eso que Tito 2:14 nos enseña esa palabra, que es la misma, pero con otra conjugación. Y luego Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, allí enseña la Escritura la siguiente palabra: sabiendo que fuisteis redimidos. Esta es la palabra que tenemos nosotros en mente, y esta palabra sigue siendo también de las mismas palabras litromai, que a veces la traduce o la conjuga como litró, o la palabra anterior que vimos, litrón. Entonces aquí Pedro está utilizando esta palabra y dice: sabiendo que no
versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Este versículo nos hace pensar en que la gente a veces con su dinero quiere comprar hasta la salvación. Se sienten con poder, ordenan a la gente que hagan lo que quieran, que pueden ir y entrar donde se les dé la gana, pero en el cielo no podrán entrar los que trabajan de esa manera. Porque la única manera en que puede uno entrar al cielo, a la gloria eterna, es humillarse a los pies de Cristo y reconocer la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros los cristianos, que ya hemos pasado por esa situación, reconocemos el poder de la sangre de Cristo que crea la redención de nuestra alma. Allí mismo el versículo 19 del mismo texto de Pedro dice que hemos sido redimidos con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es lo que dice la Biblia, la versión de la Biblia de las Américas. Entonces, de esta manera, estamos aprendiendo lo que la Escritura dice en cuanto a la redención. La redención también la encontramos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 68, cuando leemos en el mismo versículo de esta manera: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y luego en el capítulo 2, versículo 38, dice: y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Encontramos la palabra litrosis en griego. Estas dos palabras también vienen a hablar de la redención. Tanto Lucas capítulo 1 versos 6, 8 y el capítulo 2 versículos 38 nos enseñan que el pueblo de Israel esperaba la redención. Y estamos hablando del Señor Jesús cuando estaba en la etapa de su niñez o cuando iba a nacer. Y luego en Hebreos capítulo 9 versículo 12 nos enseña: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Otra vez la versión de la Biblia de las Américas declara redención eterna. Y la palabra redención encontramos esta misma palabra, litrosis, de griego, que significa liberación. Así que ahí tenemos liberación, redención, rescate. Con estas palabras, junto con otra más que para terminar ciertas aclaraciones del griego, nos indica también el libro de los Hechos, que pone una comparación hablando de Moisés. Y a Moisés se le declaró como un gobernante y libertador. En el versículo 35 declara que lo pone como libertador, y es la misma palabra que se pone para liberar. Bueno, en este caso, en el libro de los Hechos, la palabra griega que está allí se llama litrotes. No vayan a pensar que hay litros chiquitos y hay litros grandes, sino que no es de medida, es una palabra, se dice litrosis en griego, y esta palabra nos indica que es un libertador. Pone el ejemplo de este hombre que vivió en el Antiguo Testamento llamado Moisés, y que él fue a Egipto y liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Entonces la misma palabra se presenta también para hablar de que nosotros somos liberados por Cristo del mundo de esclavitud. Así que redimir, rescatar, redención o libertar, llegamos a una definición de este concepto.
Por cierto, la palabra concepto o la definición que tiene la palabra concepto viene del latín conceptum. Y este es un verbo que significa concebir, lo cual es unir dos o más partes, pero específicamente dos. Tratar de unir dos. Una no, porque una ya está unida. Entonces trata de unir dos cosas, dos partes, para formar una tercera. Es lo que significa concepto. Entonces, las dos partes se juntan y crean una tercera. Y la tercera es muy diferente a las dos primeras que se juntaron. No puedo entender muy bien esto hasta que pongo un ejemplo. El ejemplo es cuando la madre concibe un hijo y da a luz un hijo. Entonces retrocedemos. Concepto es cuando un óvulo y el esperma se juntan y entonces se espera 9 meses para que el niño nazca, y esto es mucho más grande, mucho mejor, muy diferente a las dos primeras. Eso es el concepto. Eso es lo que encontramos como ejemplo de esta palabra. Entonces, si nosotros tenemos redimir, rescatar, redención o libertar, entonces se crea un concepto. Y el concepto es cristianos, que hemos venido a ser ahora nuevas criaturas, mejores que todo lo que estaba allá, porque hemos sido rescatados y estamos ahora delante del Señor en un momento en el cual estamos compartiéndonos y hablando de Él, y Él está con nosotros para estar en momento de comunión. Así que esa es la palabra que surge de aquí, comunión, y que viene de la redención. Y podemos tomar en cuenta lo siguiente: nada podemos hacer por nuestra cuenta, ya que somos esclavos del pecado. Sin Cristo me refiero. Luego tenemos otro dato. Cristo pagó el rescate con su sangre en el sacrificio de la cruz, rompiendo las cadenas que nos traían atados al pecado. Ya esto está mejor. Y el día de hoy recordamos y agradecemos la salvación en la comunión del pan y el fruto de la vid que hacemos cada domingo. Es por eso que hoy, primer día de la semana, nos hemos reunido aquí para hacer memoria de esa redención que tuvimos para poder tomar de este pan y de este fruto de la vid. Es por esa razón que muchos que aún no son cristianos y que cuando toman de este pan y de este fruto de la vid no pueden recordar nada, porque no ha existido nada en su vida. No hay libertad, no hay redención. ¿Qué van a recordar? Es como si pusiéramos un grupo de extranjeros, traeríamos unos 10 japoneses, unos 20 alemanes, unos 3 de Canadá, y los llevemos todos en un autobús y digamos, vamos a la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, y vamos a estar allí una noche del 15 de septiembre para festejar ese gran grito de ¡Viva México! Iban a estar allí, nos iban a acompañar, pero no iban a sentir lo que un mexicano siente. Porque para que esa fiesta se sienta necesita ser mexicano. Acabamos de pasar también una fiesta aquí en Estados Unidos que es el Día de Dar Gracias. Entre semana también alguien me preguntaba, ¿y estás listo para dar gracias? Le dije, oh sí, yo cada domingo las doy. Cada domingo estoy dando las gracias a Dios por ello. Y se me quedó bien, dijo, oh sí, de veras es buen punto. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos se acostumbra cada año dar gracias a Dios. ¿Por qué cada año? ¿Por qué no hacerlo cada domingo? Si cada domingo estamos aquí agradecidos delante de Dios por ser sus hijos. Y creo que esto tiene más valor
que el de comer pavo cada año, haciendo memoria de una fiesta o de una tradición que tiene años, que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Pero esa tradición de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de recordar su sangre derramándola por nosotros, el de lavarnos con su sangre, solamente un cristiano que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu de Dios puede recordar las cosas que tenemos aquí, que son por medio del pan y del fruto de la vida. Si ustedes y yo nos unimos para poder enviar a Dios nuestro agradecimiento, lo vamos a hacer mediante una oración en la cual estamos para partir el pan. Así que les voy a pedir un momentito que